¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entrevistas El Observador, como siempre con temas muy interesantes, contingentes además y con gente que sabe, con personas que saben. Siempre le traemos entrevistados de lujo acá en este espacio donde nos dedicamos a conversar aquí en las plataformas digitales de El Observador. Vamos a conversar sobre temas vinculados a educación, alumnos que están en el colegio en el marco de un escenario post pandemia, con post bien grandes, con comillas bien grandes, vacaciones XL, adaptación del trabajo a los nuevos profesores, etcétera. ¿Con quién? Se los voy a presentar inmediatamente, ustedes la pueden ver aquí a mi lado, con la directora de la Escuela de Educación de la Universidad Viña del Mar y además miembro del Consejo Nacional de Educación, Marcela Lara Catalán. ¿Cómo está, Marcela? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes ya. Bueno, Claudio, soy yo la agradecida por este espacio para conversar de un tema tan relevante para un país, para sus ciudadanos, como es la educación. Siempre es un tema faltante en las discusiones para mejorar los procesos donde Chile ya lleva algún nivel de avance. Discusiones que son casi permanentes, porque estamos discutiendo sobre educación en muchas etapas de la historia de nuestro país. Y bueno, estamos en un contexto donde es más difícil muchas veces educar, donde los desafíos son bastante más grandes. Yo quería partir preguntándoles sobre una cosa previa, algo bien importante que yo lo decía al inicio, que es su participación en el Consejo Nacional de Educación, porque entiendo que es la representante de regiones y la primera representante de regiones, si mal no recuerdo, en el Consejo Nacional de Educación. ¿Qué importancia tiene eso? Y para quienes no lo conocen, ¿qué hace el Consejo Nacional de Educación? Bueno, yo creo que se enmarca mi participación en las nuevas dinámicas, ¿no es cierto?, que existen a nivel nacional, en donde las regiones también tenemos mayor presencia. Y para nosotros es un orgullo pertenecer a este consejo que tiene tareas bien relevantes y que de manera sintética podemos resumir en orientar a las instituciones y a los encargados de tomar decisiones en temas de política pública, política educativa, para que estas decisiones estén siendo siempre atingentes a las necesidades principalmente de nuestros estudiantes y las comunidades. Recordemos que el Consejo observa el sistema desde la educación parvularia al sistema universitario y también tiene ahí una orientación respecto a temas de investigación en el ámbito educativo. Por lo tanto, es una instancia muy relevante para justamente tomar las decisiones en política pública, como se dice, pero también, y lo que para mí es más relevante porque vengo un poco de ahí, es el cómo generamos mejores instancias para nuestros estudiantes en términos de la calidad de los aprendizajes y cómo promovemos mejores instancias para las comunidades educativas. Entonces, mi participación en esa instancia tiene que ver con eso. Soy bastante conocedora, no solamente como usuaria del sistema de educación en Chile, sino que también mi participación como educadora de párvulo en mis etapas iniciales y también hoy día, ¿no es cierto?, tomando eh, decisiones desde la Escuela de Educación de la Universidad Viña del Mar y toda mi trayectoria anterior que fue en la Universidad de Playa Ancha. Hay como padres, quienes somos padres, y hay padres con niños en edad escolar y también universitaria, una preocupación importante sobre si es que la calidad de los contenidos o la calidad de lo aprendido más bien dentro del proceso de pandemia donde estuvimos viviendo encierros, donde se transformó el mundo virtual en la sala de clases. Y la pregunta que uno siempre se hace, a ver, ¿se recibió la misma calidad de educación? ¿Estos alumnos, tanto de colegios como de educación, van a tener una brecha importante o efectivamente los reemplazos que hubo en materia metodológica permitieron resolver el problema que se presentó al no poder estar en una sala de clases de manera presencial? Claro, Claudio, este es un tema bien relevante y que creo que hay que avanzar en ello en un diagnóstico certero, pero no para quedarnos ahí. Ya desde antes de la pandemia, el sistema educativo estaba siendo demandado en términos de la calidad y sus aportes efectivos al aprendizaje y lo que a mi juicio es más importante, a la construcción de ciudadanía en nuestros niños, niñas y adolescentes.
¿ya? De manera que preguntarse eso es muy legítimo, y hay estudios, ¿no es cierto?, que dan cuenta de ello, pero que son estudios más bien perceptivos. Y por cierto, aquí creo que el cómo se ha tratado el tema puede estar incidiendo en estas percepciones que tienen los padres respecto a si efectivamente los niños aprendieron más o menos en tiempos de pandemia. Eso es tan relativo, toda vez que, como les decía, el sistema ya estaba demandado porque nosotros tenemos un currículum muy pesado y que no necesariamente atiende a las necesidades actuales que hoy día los mismos niños, estudiantes, nos demandan, ¿ya? Y entonces el currículum priorizado fue un poquito más de lo mismo. Lo que sí pudimos observar en algunas actividades que se fueron observando que hicieron nuestros queridos y queridas profesoras del sistema de educación, fue avanzar en metodologías que fueron distintas y que de alguna manera salieron un poco de los entornos virtuales, que seguramente también vamos a conversar después, que probablemente también hayan incidido en esta percepción de menos aprendizaje. Estoy hablando de aquellas instancias que fueron generando nuestros profesores, pese a todas las dificultades, que acercaron los contenidos, las competencias, a lo que el estudiante vive en su entorno más cercano. Hacia allá debería ir la educación, nosotros creemos, ¿ya? Y por lo tanto, frente a tu pregunta, ¿aprendieron más, menos? Eso tenemos que probarlo, porque creemos que en este minuto todo lo que se diga está en el plano de las creencias. Pero fíjate que yo creo que tenemos que proyectarnos. Y esta creencia, que puede ser muy natural, muy fundamentada, tenemos que llevarla hacia los cambios, ¿ya? Y es, a mi juicio, una tremenda oportunidad lo que nos ofrece la pandemia para efectivamente hacer los cambios que ya el sistema educativo nos venía demandando, especialmente desde la posición de nuestros estudiantes. Ahora, un tema bueno, que se está hablando ahora, pero que estuvimos hace mucho tiempo con un déficit respecto de conversar acerca de este tema, es sobre lo que va más allá de la instrucción del contenido propiamente tal, de la capacidad de los colegios, del mundo escolar y, por qué no también, el mundo universitario, de enseñar a los niños y a los jóvenes a socializar, a poder, usted me hablaba respecto de temas sobre cultura cívica, de poder tener respeto, etcétera, etcétera, en el debate en general. Y la pandemia generó alumnos muy separados unos de otros. Y hay algunas personas, algunos estudiosos que dicen que eventualmente la pandemia es parte de la responsable de que, por ejemplo, hoy día estemos viviendo niveles de violencia dentro de los colegios que son inusitados o que por lo menos no se veían con tanta regularidad antes. ¿Cómo nos afectó la pandemia en ese punto, en la capacidad que tienen hoy día los niños de poder convivir? Fueron prácticamente 2 años donde no tuvieron que convivir físicamente con nadie, sino solo con su entorno más directo. ¿Cómo se resuelve esa brecha y cuál es el análisis que tienen ustedes los más expertos respecto de cómo eso afectó a nuestros hijos en su capacidad de socializar? Es una pregunta súper interesante porque también vuelvo a que, tal como tú lo señalas, es un tema que ya se venía observando en el sistema. Y por lo tanto, vuelvo al punto de origen, a la construcción de ciudadanía, que va más allá de lo que tú mismo señalas, las habilidades, los contenidos, ¿no es cierto?, las estrategias. El sistema educativo tiene que volver a su origen, ¿ya? Y no para tener una mirada idílica de que lo pasado siempre fue mejor, sino que situarnos en el verdadero sentido de la educación, que es la construcción de ciudadanía. Y efectivamente, desde hace algún tiempo, antes de la pandemia, ya nuestro sistema educativo presentaba algunos indicadores de violencia, ¿ya? Que tampoco supimos leer con atención, y no sé si lo estamos leyendo con tanta atención hoy día. Porque si miramos, por ejemplo, las últimas decisiones en términos de política pública, especialmente el tema de las vacaciones, nunca se pone como un tema relevante
siendo que hay reportes de, me parece, la Superintendencia de Educación, que nos hablan de la cantidad de hechos que han sido denunciados desde las propias comunidades escolares. Y sabemos que hay muchas más, no es solamente la denuncia formal que se ha hecho, hay otras instancias donde se han ido generando estas instancias de violencia entre los estudiantes, con los apoderados y que involucran a la comunidad entera. Yo creo que necesitamos fortalecer este clima armónico que era el espacio habitual de nuestras escuelas en sentido genérico, los diálogos, las conversaciones, que los contenidos, que las competencias sean una forma de ir generando esta comunidad, en donde sepamos que el que está al lado no piensa igual que yo, o que yo no pienso igual que mi profesor, pero hago una construcción desde la ciudadanía. Y digo desde el contenido, porque uno puede tratar, por ejemplo, incluso con niños muy pequeños, nuestros queridos párvulos, el tema de la escasez híbrida en nuestra región, donde sin duda podemos tener visiones distintas, pero ese es el tema, el foco central, pero mi proyección es la construcción de ciudadanía. Entonces, Aprender hay aprender a trabajo que hacer. convivir cuando pensamos distinto, que es un desafío tan importante. Ahí estamos con falta de educación emocional en los colegios. Yo creo que no está pasando la cuenta porque efectivamente antes de la pandemia el sistema ya nos venía anunciando de que había ranking, de que teníamos que dar cuenta de indicadores de efectividad, ¿no es cierto?, de resultados de aprendizaje, de mediciones estandarizadas, ¿no es cierto? Y por lo tanto este tema fue quedando de alguna manera un poco más rezagado. Y eso se profundiza, al igual que las desigualdades, ¿no es cierto?, que tradicionalmente venía mostrando nuestro sistema escolar, se profundiza en tiempos de pandemia, Mm. porque efectivamente la educación remota, y ahí quiero decir primero que yo no soy experta en el tema de educación remota, pero sí he participado de estas instancias como profesora universitaria. Creo que agudizó un poco más el tema. Sin duda fue una instancia que nos permitió mantener algún tipo de comunicación con nuestros estudiantes, sus familias, las comunidades, pero también fue una instancia que provocó distanciamiento. Parece un contrasentido lo que estoy señalando, Claudio, Mm. pero quiero explicarlo. O sea, nos acercó porque no teníamos otra posibilidad, aun cuando, y aquí muestro el sistema desigual, hubo una gran cantidad de estudiantes de los cuales no supimos, ¿ya? Por problemas de conectividad, ¿ya? Y eso está asociado a temas económicos. Mm. Pero al mismo tiempo, con aquellos que nos fuimos conectando, se provocó esta distancia, porque en el ámbito educativo es muy difícil estar siempre a través de una pantalla, ¿ya? Es decir, cuando tú haces una clase, cuando quieres provocar la discusión, es importante el cara a cara, ¿ya? Y por cierto, el tocarse, el sentido del humor, los temas emergentes que van pasando en una actividad pedagógica. Y por lo tanto, en ese sentido, nos distanció, nos distanció. Recordemos que, y los profesores y profesoras de este país seguramente me van a apoyar en esto, era bastante poco motivador de pronto hacer una sesión por Zoom, porque las pantallas estaban apagadas, Claro. apagadas, ¿ya? Y Entonces, el profesor no sabía si estaba hablando, eh, digamos, hablándole a los peces, ya, tomando un tema bíblico, o efectivamente con una sintonía importante por parte de los alumnos que estaban detrás de la pantalla. A propósito de esto, enganchándolo con esto, a propósito de la actualidad, la decisión que tomó hace poco el Ministerio de Educación en materia de estas vacaciones XL, de esto de estar los niños en edad escolar con vacaciones de prácticamente un mes, un poco más de un mes, a propósito del escenario viral que hay en materia de salud. Se toma la decisión de alguna manera de volver a sacarlos de la sala
y tenerlos un tiempo bastante más largo del que estamos acostumbrados afuera, en sus casas. ¿Cómo evalúa eso? ¿Es una buena decisión, una mala decisión? ¿Cómo podría influir en lo educativo y en lo que estamos hablando, la capacidad de socialización de los niños y de los jóvenes? Claro, sin duda el regreso a la presencialidad trajo para el sistema hartos beneficios. El tema es cómo abordamos este retorno a la presencialidad, porque de pronto se hizo como que nada hubiese pasado. Y pasaron hartas cosas interesantes, como lo que tú señalabas, el tema socioemocional. Por lo tanto, ese aterrizaje fue un poquito forzoso, ¿ya? Y eso provocó una mayor tensión en los sistemas, ¿ya? Porque no abordamos estas condiciones distintas de ingreso al sistema de nuestros estudiantes y no abordamos tampoco el cómo estaban preparados los profesores y las profesoras para iniciar un proceso educativo, no sé si llamarlo post-pandémico, pero porque todavía estamos en pandemia. Bueno, eso provocó mucha tensión en el sistema y se agradece todas las iniciativas para el regreso a la presencialidad, pero creo que nos faltó mayor planificación y orientación al respecto. Desde ese punto de vista, no creas que me fue con la pregunta, quiero tomar el tema de las vacaciones. Creo que eran necesarias, por lo que estoy describiendo, ¿ya? El sistema estaba tensionado, pero no lo vi en la fundamentación que tuvo el ministerio. El ministerio atendió a una fundamentación que es muy legítima, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la complejidad sanitaria que se está viendo hoy día tensionada en el sistema de salud, con presencias de virus respiratorios, ¿no es cierto?, que afectan especialmente a los grupos etarios más pequeños, ¿ya? Que por cierto es una de las razones, pero no se vio el fenómeno en su complejidad. Y entonces, desde ahí, probablemente, y este es solamente un juicio que estoy haciendo, la decisión no fue suficientemente fundamentada, pero lo que es peor, a mi juicio, no fue suficientemente abordada. Entonces, eso provocó que las comunicaciones del ministerio, que fueron por lo menos más de 4 y que fueron distintas, ¿ya?, provocaran un tema de falta de comunicación, no solamente con las familias, sino que también con los profesores, con el sistema universitario, ¿ya? ¿Sí? Nosotros estamos con estudiantes en práctica, ¿no es cierto? Tuvimos que mover todo el proceso. Y no pusieron en el centro necesariamente a nuestros niños y niñas y sus familias, que es el centro, es la razón del ser de cualquier sistema educativo. Creo que era necesario parar, ¿ya? Pero el cómo parar, qué hacer en este periodo, Mm. ha sido poco trabajado, eh, porque nos piden, ¿no es cierto? Primero se decía cerrar los colegios, después dijeron no para el tema de la alimentación, lo que es muy loable, y de ahí viene, bueno, pero ¿quiénes van a atender a estos niños y qué van a hacer los niños en ese periodo? Y las familias se quedan más perplejas aún, ¿ya? Y por eso es interesante el dictamen de teletrabajo, pero también no se aborda desde una lógica más integral. ¿Mm? Claro, porque uno se hace la pregunta y la pregunta se resuelve, digamos, parcialmente en lo que es el funcionamiento de los colegios y universidades. De alguna manera hay que ajustar los calendarios, los profesores y todos los funcionarios de los establecimientos tienen que asumir roles durante ese periodo, pero ¿qué pasa en las casas? Porque una pregunta de padre, de nuevo, eh, los padres se planifican de alguna manera para saber que hay ciertos periodos del año en que van a tener que hacerse cargo de sus hijos en la casa nuevamente durante el periodo de vacaciones de invierno, pero generalmente esos periodos son bastante más cortos, por cierto, y ahí es donde surge varias preguntas. Una es qué hacer, qué es recomendable hacer con los hijos en la casa, en un escenario donde nuevamente volvemos a una casa convulsionada, incluso trabajando a distancia. Muchas veces es muy difícil tener comunicación con los niños a propósito de esa misma circunstancia, y surge la duda, bueno, y es bueno hacerlos estudiar
es bueno mejor dejarlos descansar, es bueno hacer que sigan levantándose muy temprano, hacer que se levanten más tarde, sobre todo estas cosas cotidianas que a veces uno se pregunta, que no se sabe si es una decisión buena o mala dependiendo de las circunstancias que tenga cada uno en la casa. Entonces, no sé qué se ha reflexionado sobre eso o qué recomendaciones podríamos darle a quienes nos ven y nos escuchan para saber cómo manejar este escenario con los niños en invierno en sus casas, en un escenario que no habíamos tenido. Agradezco tu pregunta porque fíjate que frente a este tema, dos cosas. El tema de las vacaciones, de la extensión de las vacaciones, no es un tema nuevo, ¿sí? Y eso se agradece. Hay regiones del país que están en esta línea, son dos me parece, hace algún tiempo. El tema no son las vacaciones propiamente tal, ¿ya? Porque este tema también se ha estudiado a nivel nacional antes de la pandemia y a nivel internacional sobre el efecto de los aprendizajes. Entonces, las investigaciones no son concluyentes porque solo se ha abordado algunos niveles educativos y se ha abordado siempre desde el aprendizaje tradicional, que son las matemáticas y el lenguaje, que no es todo lo que es un ser humano en un concepto mucho más integral. Por lo tanto, uno dice más vacaciones en atención a que las comunidades estaban tensionadas, pero yo echo de menos lo que tú estás diciendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en escenarios que además son complejos? Porque está el teletrabajo, pero es teletrabajo, no es que los padres o las personas que estén al cuidado de los niños tengan disposición total para ejecutar algunas acciones que son muy interesantes y que también la literatura lo reporta de realizar más allá de las vacaciones. ¿Ya? Entonces, este tema es súper relevante en lo que tú me estás diciendo, porque tiene que ver con el cómo nos articulamos, tiene que ver con lo que conversábamos anteriormente. Pero en particular, frente a tu pregunta, ¿qué hacer? Mira, yo siempre cito en mis clases con estudiantes de pre y posgrado de lo relevante que ha sido una línea investigativa que es muy conocida acá en Chile, que son las escuelas efectivas. Dos de nuestros premios nacionales de educación fueron los pioneros en esta línea acá en Chile, que es el profesor Ernesto Schiffelbein y nuestra querida y recordada Erika Himmel. Y que nos dan muchas pistas hace tanto tiempo, estoy hablando de los años 70, ¿ya? Probablemente quizás antes, respecto al qué hacer para provocar mejores aprendizajes y que estos aprendizajes sean efectivos en los niños. Entonces, ¿qué hacer en este periodo? El tema de los horarios. Mantener ciertas rutinas, no me gusta mucho la palabra, ¿ah? Porque puede sonar, ¿no es cierto?, que vamos a ser bastante rígidos, pero Claro. hablemos en términos de la regularidad. A lo mejor damos más espacio para que se levanten temprano. Nuestros profesionales neurólogos nos van a decir, nuestros niños, ¿no es cierto?, tienen que dormir al menos 8 horas, porque eso es importante para el desarrollo neuronal en esta etapa en que están los estudiantes. Por lo tanto, respetar rutinas de sueño, pero también provocar ciertos aprendizajes que no tiene por qué ser con un lápiz y un papel, sino que salir a reconocer los contextos, la naturaleza, los animales, discutir sobre temas de interés que hoy día están ocurriendo en nuestro país, hacer lecturas de libros, ¿ya? De manera de no cerrar las puertas al aprendizaje, sino que observarlos de una manera distinta y siempre acompañado por la figura que el niño, la niña, el estudiante reconozca afectivamente, porque ese es un espacio muy interesante que las educadoras de párvulo lo sabemos muy bien, ¿no es cierto? Los adultos referentes, ¿ya? Estar en interacción con el otro, las mismas rutinas de almuerzo, que no se transforme solo en comer, sino que una mesa para la discusión sobre temas actuales. ¿Ya? Hoy día tenemos harto tema de actualidad que los niños desde edades tempranas tienen sus posiciones. Entonces, frente a tu pregunta, no separar, no dejar que los aprendizajes se cierren. El mundo es mucho más amplio que una sala de clase o que un lápiz y un papel.
y continuar con las rutinas de dormir, de esparcimiento, y tal como lo decía, no me acuerdo exactamente su cargo, pero de profesionales del área de la salud, ojalá que no estén pegados en la pantalla, que salgan a Claro. reconocer la naturaleza. Por cierto, hemos hablado sobre el cambio en las familias, en los alumnos, pero también hay un cambio tremendo en los profesores, en el contexto en el que hoy día se tiene que hacer una clase, en el colegio y en las universidades, pero particularmente en los colegios, un colegio que hoy día es distinto, un colegio que viene con niños que han pasado por una etapa de aislamiento importante, que han tenido que aprender a desarrollar habilidades sociales que durante prácticamente 2 años estuvieron muteadas, suspendidas. Además, a enfrentar situaciones de violencia que antes se presentaban en ciertos contextos y hoy día es bastante más amplio y es mucho, lamentablemente, mucho más fácil encontrarse con escenarios de violencia de distinto tipo. Violencia vinculada con lo físico, con la incapacidad de relacionarse en la diferencia, con problemas muchas veces de tolerancia entre niños y otros, y después está la violencia por Internet, todo lo que tiene que ver con el ciberbullying, etcétera, y que tiene a muchos niños con problemas emocionales importantes. Bueno, el profesor es quien tiene que asumir y enfrentar todo esto con una responsabilidad tremenda. ¿Cómo se han ido ajustando los currículum formativos de los profesores en aquellos que se están formando para ingresar a hacer clases y si cree necesario el tener que también incorporar a profesores actualmente a procesos formativos complementarios, aquellos que ya están haciendo clases en un contexto que es tan difícil y mucho más difícil que antes, a propósito de todo lo que planteaba? Esa pregunta está llena de proyección para las escuelas de educación, para las facultades de educación. Eh, Hay algunas instituciones que ya están haciendo algunos cambios curriculares importantes, ¿ya? Te comento que acá en la UVM, las carreras de pedagogía están haciendo ya algunos cambios en esa línea, que la comenzamos en periodo de pandemia, no haciendo innovaciones en el currículum de manera formal, pero sí en las prácticas pedagógicas, ¿ya? Iniciar cada sesión de clase, ¿no es cierto?, desde una perspectiva distinta, no entrando de lleno en temas de contenido, que son, eh, por cierto, muy importantes en la formación de un profesor, más bien desde la experiencia de lo que los estudiantes estaban viviendo en sus contextos familiares y sociales. Pero luego, a partir de este año, estamos generando instancias nuevas de formación, estamos diseñando nuevas formas de atender la formación de los profesores, porque lo que teníamos hasta el minuto, sin dudas, además, hace mucho tiempo ya también nos venían diciendo, currículum de formación de los profesores está descontextualizado, no atiende estas dinámicas actuales, como las que tú señalas, el tema de la violencia, del desarrollo de los aspectos socioemocionales de los niños, de las experiencias de aprendizaje distintas, ¿ya? No con lápiz y papel. Entonces, en ese sentido, es un desafío para las instituciones de educación superior que forman profesores, ¿ya? En eso estamos. Creemos que estamos recogiendo información de nuestros estudiantes, del sistema, estamos recorriendo la región para saber qué está pasando en el sistema y hay cosas que de verdad nos afectan muchísimo, porque el tema de la violencia escolar es más de lo que aparece en la prensa, en espacios de comunicación. Entonces, ¿cómo formamos a un profesor que sea capaz de atender estas dificultades insisto, ahora van más allá del bullying verbal, ¿no? Que ya era grave, sino que la violencia, estoy hablando con armas, ¿ya? Entonces, bueno, ese es un tremendo desafío. La, Los pre profesores, la ¿sí? preparación psicológica para enfrentar, por ejemplo, cómo abordar, cómo enfrentar una crisis de ese tipo, si que se presenta en una sala de clases, en el patio del colegio, en el baño del colegio, cómo un profesor puede generar habilidades para poder generar algún tipo de acción que evite una tragedia en un colegio. O sea, y después, además, como un profesor, después de vivir esa experiencia,
puede superarla, porque a veces también nos preocupamos, y está bien, y de hecho yo creo que hasta nos preocupamos poco, hay que preocuparse más de la realidad psicológica y emocional del alumno, pero también de la realidad psicológica y emocional del profesor, que tiene que enfrentar este tipo de cosas y que necesita armar una fortaleza que antes no requería, porque el escenario de hacer clases era muy distinto al de hoy día. Me imagino que por ahí también hay desafíos importantes. Exactamente, Claudio. Fíjate que reparamos poco comunicacionalmente en el efecto en nuestros docentes, que de verdad, siempre lo he dicho en los espacios que me ha tocado intervenir, que junto con los profesionales del área de salud fueron realmente los superhéroes y las heroínas para enfrentar lo que nos tocó y lo que nos toca vivir todavía. Y eso creo que el país está en deuda en el reconocimiento que se hace de nuestros profesores, ¿ya? Y lo hago públicamente. Y luego, el cómo los ayudamos en este proceso es una de las tareas que nos corresponde a quienes tenemos esta instancia de poder hacer algún aporte en nuestras comunidades. Y por eso que te comentaba, estamos recorriendo algunos colegios, algunos municipios, para no estar tan distante de lo que ocurre en el sistema y para saber qué está pasando y cómo nosotros eso lo capturamos para mejorar nuestros procesos formativos y ofrecer instancias, mira, no sé si son capacitaciones, ¿ah? No me atrevería a decir esa palabra, instancias de reflexión sobre el tema en las propias universidades con el apoyo de las experiencias que traigan los profesores del sistema. Yo creo que esa es una tarea que yo echo de menos en este periodo de vacaciones. Mm. ¿Ah? Yo, más allá de pedirle a los profesores que vayan a, a tener algunas instancias de cuidado, el presidente del colegio de profesores usó otra palabra y no me acuerdo en este minuto, que no éramos cuidadores, ¿ya? Claro. Situación que comparto, Mm. pero ¿por qué no haber generado, haber dejado un espacio de vacaciones, vacaciones propiamente tal, y también haber generado un espacio justamente para el apoyo que requieren los profesores? ¿Ya? Los profesores no solamente van a hacer la clase, cierran sus cuadernos y se van a la casa. Ellos también tienen las complejidades propias que tiene cualquier profesional, ¿ya? Solo que tiene la delicada función de formar a las nuevas generaciones. Y por lo tanto, si tenemos un profesional que no está en las mejores condiciones desde el punto de vista psicológico para atender esas deficiencias que está mostrando el sistema, es necesario ayudarlos en ese sentido. Entonces, yo me preguntaría hoy día, ¿qué estamos haciendo para atender esas deficiencias? ¿Qué estamos pensando si la jornada escolar completa efectivamente va a continuar? ¿Ya? ¿Cómo estamos apoyando a los profesores en los espacios extraáulicos, en los patios? Porque tenemos que observar lo que está pasando. Tenemos que tener más profesionales de apoyo para que justamente contribuyan a observar estas situaciones que se están dando para poder poner atención a tiempo, ¿ya? Entonces, hay hartas iniciativas que se pueden realizar, yo las habría hecho en este periodo, fíjate. Habría convocado a los profesores a una gran reflexión sobre cómo seguir, Por ¿ya? último, ¿Qué, escucharlos. Por último, esa instancia catártica de por último echar afuera todo aquello que muchas veces se siente y que nos está generando algún tipo de problema. A veces ese puro gesto ya permite sentir cierto nivel de apoyo hacia la labor que están realizando en un contexto tan complejo. Ya nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero irme sin hacer esta pregunta. ¿Cómo se motiva hoy día a un joven a ser profesor? Hemos hablado de desafíos, hemos hablado de problemas, también de lo bonito, por cierto, que significa formar a los niños del futuro, pero ¿cómo está el tema vocacional? ¿Cómo se entusiasma? ¿Cómo aquel que eventualmente nos está viendo, o un papá que muchas veces nos está viendo y que su hijo le dice quiere ser profesor, y a veces hay reticencia hasta en los padres que a veces creen en estas carreras muy grandilocuentes, y cuando hay carreras que tienen menos popularidad, en el mundo de los padres digo, porque a veces pasa que los jóvenes tienen mucha vocación y a veces la influencia de los padres termina siendo una desmotivación para una carrera tan bonita como la de educación. ¿Cómo motivamos a jóvenes a que quieran educar a los niños del futuro?
Claudio, yo creo que ustedes como comunicadores, los medios de comunicación nos tienen que ayudar en esto. Y nosotros tener bien claro qué es lo que queremos hacer. Hay datos tremendos, ¿ya? Hace poco salió el índice de matrículas del Consejo Nacional de Educación y las carreras de pedagogía vienen a la baja, unas más, otras menos. Hay estudios, los tengo acá, ¿no es cierto?, del IGE Educar el año 2021, que ya nos venía alertando sobre esta baja en las postulaciones y las matrículas efectivas para las carreras de pedagogía. El sistema está absolutamente tensionado. En un tiempo más no vamos a tener profesores en el sistema. Entiendo que el ministro está orientando algunas políticas en temas de contratación de profesionales extranjeros que vengan a suplir esta carencia, pero efectivamente ellos no dan cuenta del problema en su totalidad, porque lo que nos interesa es tener estudiantes de pedagogía que entiendan, que comprendan el alto sentido que implica la educación para las nuevas generaciones, y no solamente porque no quedaron en su carrera inicial, que pueda haber sido otra distinta. Hay datos del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile que nos señala que el 20% de los profesores deserta al quinto año de ejercicio docente, ¿ya? Eh, en el primer año laboral se retiran cerca del 12% de los profesores que ingresan al sistema, ¿ya? Y luego la alta deserción que tienen las carreras de pedagogía propiamente tal, que es cercana al 30%. Entonces, mira lo que ocurre. Ingresan pocos estudiantes, de esos pocos hay un grupo importante que deserta en la mitad de su carrera pedagógica, y luego los que se titulan, un alto porcentaje de ellos desertan del sistema. Las razones tienen que ver un poco con lo que hemos comentado en esta entrevista. El tema es qué hacemos. Y por eso creemos que la estrategia comunicacional del ministerio, de las instituciones que estamos en esta idea de formar futuros pedagogos, tienen que ser claras. La carrera pedagógica es una carrera altamente gratificante desde el punto de vista personal, pero también tiene un alto impacto en la comunidad entera, y eso es lo que a veces no se entiende. Países, ya, que lata citar otros países, pero países como Finlandia y como Cuba, para poner ahí como contrapuesto, tienen una alta valoración social de lo que implica ser profesor. Y eso significa que casi el sistema naturalmente va teniendo mejores postulaciones, mejores postulantes a las carreras pedagógicas y mejores profesores en el sistema. Es casi natural. Pero esto tiene que ver con la alta valoración social que tiene una comunidad respecto al ser profesor. No nos hace bien, no nos hizo bien hacer hace años atrás, no sé si tú te recordarás, ¿no es cierto?, los famosos semáforos después de las evaluaciones CINSE. Claro que No nos sí, hace bien, claro que no nos sí. hace bien. No nos hace bien tampoco decir que los profesores solo quieren más vacaciones, que no quieren volver a clase. No nos hace bien, porque eso tampoco es tan así, y eso también va en contra de las creencias que se van formando las generaciones, ¿no es cierto?, que podrían Claro. postular a la carrera En la pedagógica. medida en que se repiten y se repiten ideas, van construyendo, bueno, el lenguaje constituye realidad, construye realidad, y muchas veces esa realidad no necesariamente está asociado a algo que efectivamente es lo que sucede. Es un fenómeno bastante especial que da para una conversación de 3 horas, digamos. ¿Dónde, para cerrar esta conversación, aquella persona que nos está viendo y que quiere dedicarse a la docencia y que quiere hacerlo aprovechando la instancia a través de Universidad Viña del Mar, ya que estamos conversando con usted, ¿dónde tiene que conseguir esa orientación? O sea, hay instancias de conversación, por ejemplo, donde todo justamente este mismo diálogo pueda hacerse con alguien que quiere formarse como profesor y resolver esas dudas antes de entrar. ¿Dónde tiene que ir Claro, a la Universidad de Viña del en Mar? la Escuela de Educación, en la página web, hay un sitio de la Escuela de Educación donde están todas nuestras carreras con sus principales descriptores,
y están las jefaturas de carrera y las coordinaciones académicas de cada una de ellas, siempre disponibles para atender cualquier requerimiento. Estamos trabajando con varios establecimientos educacionales, estamos visitando los establecimientos educacionales, pero sería muy bienvenido cualquier consulta que se tenga sobre cualquiera de las carreras. Y luego también en esta misma página está mi correo en la universidad, que es marcela.lara@vm.cl. Yo encantada también voy respondiendo a esas inquietudes. Lo importante es que se informen, ¿ya? Se informen. Conversar siempre es bueno, la experiencia de quienes llevan años en esta profesión y en cualquier profesión, siempre es un buen consejo conversar con quienes ya la están ejerciendo, porque hay muchas cosas que van pasando en el desarrollo profesional de una persona que sirven de experiencia para quienes todavía están pensando en qué estudiar, y la educación, yo creo que no debe existir carrera más noble que educar a los niños del futuro, y por lo tanto aquí hay una instancia que nos ha servido para conversar sobre cómo se hace educación hoy día y cómo entusiasmamos también a los jóvenes a que puedan participar de ella. Mucha información muy interesante, así que quiero agradecer a Marcela Lara Catalán, directora de la Escuela de Educación de Universidad Viña del Mar, pero además miembro del Consejo Nacional de Educación, que es un orgullo también, me imagino yo, para la universidad, el tenerla a usted ahí formando parte de ese grupo tan importante que reflexiona y toma decisiones sobre la educación en Chile. Así que muchas gracias y bueno, la dejo invitada para cualquier otra instancia en que podamos seguir conversando sobre educación. Claudio, me encantó la entrevista, de verdad. Muchas gracias. Que le vaya muy bien y bueno, a quienes nos vieron, muchas gracias por estar aquí siempre conectado con las plataformas del Observador, plataformas digitales que siempre están con temas importantes para nuestra comunidad, nuestra audiencia digital en observador.cl y en nuestras redes sociales.